Hola, sé que estás para saber cómo ganar dinero en Internet. Vamos a hacer la primera opción más fácil, es probar trabajando. Te voy a contar cómo ganar dinero en Upwork, cómo conseguir trabajo en Upwork. No sirve solo para Upwork, sino para cualquiera que quiera ganar dinero desde su casa trabajando por Internet. A mí me dio resultado por más de 1 año y medio, ahora estoy trabajando en otras cosas. No te voy a contar cómo registrarte. Voy a contestar preguntas que no vas a encontrar en otro lugar, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo conseguir tu primer trabajo cuando estás empezando y todavía no tenés una reputación? ¿Cómo armar propuestas para que te tomen? ¿Cómo llegar a trabajar en cosas que te gustan pero en las que no tenés experiencia? ¿Cómo poner un precio a tu trabajo? ¿Cómo evitar al elegir las propuestas a aquellos clientes que te hacen perder el tiempo? Tengo mucha información y todo el video es contenido de experiencia que podés utilizar. Pero como yo no creo en los noticieros y en los programas, en los videos que te dicen que tienen mucha información, ¿por qué? Si tuviese mucha información te estarían dando directamente la información. Entonces vamos directamente a la información. Número 1, lo más importante es si podemos cobrar y cómo vamos a cobrar. Y esto depende del país en el que estés. Por eso después de registrarte tenés que evaluar las alternativas y tratar de ver cómo podés recibir el dinero. Hay distintas formas que Upwork tiene para enviar los pagos. Una puede ser por transferencia bancaria a una cuenta que le indiques. Trata de hacer la prueba con tu país y tu banco al cargarle la cuenta, porque hay algunos bancos de algunos países que no tienen esta posibilidad de recibir el dinero desde Upwork. Aún en el mismo país hay bancos que tienen esa posibilidad y bancos que no. Si es una cuenta en un banco de Estados Unidos, seguramente, pero en los otros países habría que ver esto. Otra alternativa es la tarjeta Pioneer. Pioneer es como una tarjeta de crédito, pero en cambio de gastar primero y pagar después, primero te depositan plata y con esa plata que te depositaron vos podés gastar. Y en algunos casos, como por ejemplo en Uruguay, hasta podés retirar dinero de los cajeros con la tarjeta Pioneer. Otra opción es que te paguen por PayPal. Entonces hay diferentes maneras en que podés cobrar. Tanto vos como los clientes tienen una cuenta en Upwork y a medida que entregás trabajo pasa dinero de la cuenta del cliente hacia la tuya. Y se va acumulando dinero en tu cuenta por cierto periodo de tiempo o hasta cierto importe, de acuerdo a lo que configurás. Cuando se llega el importe al periodo de tiempo indicado, Upwork te envía el pago. Hay dos modalidades de trabajo, por proyecto o por hora. Cuando es por proyecto podés acordar entregas intermedias y el cliente va liberando los pagos frente a las entregas cuando está conforme. Si elegís la modalidad por hora, el cliente te autoriza una cantidad de horas semanales y tenés disponible un relojito que podés activar mientras trabajás y te va sacando fotos de tu pantalla a intervalos aleatorios. Si usas ese relojito, cada semana Upwork pasa dinero de la cuenta del cliente a tu cuenta, el importe que acordaron, sin que tengas que hacer ninguna solicitud. Si bien hay opciones de aprobación y reclamos, esa es la dinámica básica para los trabajos por hora. En esto, ya te voy adelantando, tené en cuenta que siempre tenés algunos gastos adicionales con lo que vas a cobrar. Tenés una tarifa que te cobra Upwork, que es un porcentaje del dinero que te envía. En el esquema de hoy, en el 2018, para los primeros $500 por cada cliente es un 20%, de los 500 a los 10.000 es un 10%, y cuando acumulás más de $10.000 para el mismo cliente es un 5%. Y también puede haber otros costos asociados al medio de pago que estés utilizando. Por ejemplo, si PayPal te cobra por una transferencia, si el banco te cobra por una transferencia, o si lo que te dan siendo en dólares en algún momento cambia el tipo de moneda de tu país. Esos valores está bueno tenerlos en cuenta cuando vos estableces la tarifa que querés cobrar para que realmente cobres lo que vos estás pensando que te sirve para cobrar. Y esto tiene que ver con el segundo punto que te quería mencionar, que es cuánto querés cobrar. Cuando vos establezcas tu tarifa, tenés que pensar cuánto vas a recibir descontado esa parte que le vas a dejar a Upwork y esos costos indirectos por el medio de pago que recibís. Para hacer más simple el ejemplo, vamos a considerar que vamos a hacer un proyecto para un cliente del cual ya previamente habíamos recibido $500 por lo menos. Eso quiere decir que Upwork nos estaría cobrando 10%. Vamos a establecer que tenemos una base semanal y queremos ganar, supongamos para que nos sirva,
800 de la moneda que sea. Supongamos que sean dólares de la Atlántida, para no decir una moneda específica, o pesos de la Atlántida, no sé. Entonces, vos querés ganar 800 por semana de esa moneda imaginaria, que no sabemos cuál es, ¿no? En sí, ese número lo vas a poner vos en dólares cuando trabajes para Word. Supongamos que hablamos de 800 en 40 horas. Entonces tal vez uno tienda a decir, bueno, 800 dividido 40 me da 20 pepitos la hora. Vamos a llamar una moneda que se llame pepitos. Entonces yo quiero ganar 800 pepitos todas las semanas. Entonces, asumiendo que nuestros costos adicionales, esos que son gastos de transferencia, diferencia de cambio, fuesen 20 pepitos, tendríamos ya que estar ganando un total de 820 pepitos y no 800, para poder recibir los 800 pepitos que estamos esperando ganar. Pero si además en este ejemplo consideramos que Upwork para este proyecto nos cobrara 10% del envío, tenemos que calcular el importe final que debemos cobrar para que, descontado el 10%, tengamos los 820, con los 20 paguemos los gastos adicionales y nos queden los 800. Haciendo el cálculo, ese importe sería unos 911,11 centavos de pepitos. Entonces, para ganar 800, necesito acordar con el cliente 911 pepitos con 11 centavos por semana. Más también, otra cosa que tengo que pensar si estás empezando como freelancer, es que vos realizás una actividad. Esa actividad añade un valor para la persona que te paga. Pero para llegar a realizar esa actividad, tenés unas tareas que vas a tener que hacer antes y a veces después de conseguir el trabajo. Entre esas tareas está buscar el trabajo, seleccionar los trabajos que te gusten, hacer la propuesta, negociar los detalles finos de la propuesta y recién después empezar a trabajar. Y cuando terminás, hay un periodo donde tal vez tenés alguna ida y vuelta por aprobación. Entonces, por el trabajo que vas a cobrar es por el trabajo neto que estás indicando, por las horas que te contrataron o el trabajo que arreglaste. Pero también estuviste utilizando tiempo en esas otras actividades que en general cuando estás en un trabajo en relación de dependencia no tenés porque las hace otro. Entonces vos vas a ser tu contador, el que consiga las propuestas, el que convenza al cliente de que te contrate. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, si vos tenés una semana de 40 horas, donde tengo 5 por 8, 40 horas, lo que es práctico hacer es pensar de esas 40 horas por semana, cuánto tiempo voy a utilizar en esas otras actividades. Suponete que necesitamos utilizar 1 hora por día en estas otras actividades, lo que estaría sumando 5 horas semanales. Quiere decir que de trabajo neto te van a quedar no 40 horas, sino 35 horas semanales. Entonces, esos 911 pepitos con 11 centavos que necesitas ganar para recibir los 800 pepitos finales, los tenés que dividir no por 40, sino por 35 horas semanales. Y el resultado es la tarifa horaria que deberías pedir para cobrar tus 800 pepitos semanales. Este es un ejemplo simplificado porque en Upwork tenés distintos porcentajes de acuerdo a cuánto le facturaste anteriormente al cliente. Después lo de las proporciones se va a ir ajustando porque hasta va a llegar un tiempo en que si tenés una buena reputación, vas a aparecer en las búsquedas y te van a hacer propuestas de trabajo sin que estés buscando. Entonces vas a gastar cada vez menos tiempo en esas actividades adicionales. Además de que, sea que trabajes por hora o por proyectos, los clientes podrían irse repitiendo. Hay dos formas de trabajar con Upwork. Una es por proyecto y otra es por hora. De acuerdo a la modalidad de trabajo, por proyecto o por hora, los pagos pueden diferir un poco. En general, en los contratos con arreglo por hora, se va estableciendo un flujo de trabajo y entregables continuo. Cuando el acuerdo es por proyecto, presentás un plan que está bueno que tenga entregas y pagos parciales dependiendo del proyecto. Ya presenté un poco las fases por las que tenés que pasar en tu rutina laboral. Vas a buscar el trabajo, tenés que tener un método de buscar los trabajos que te interesan, vas a seleccionar a qué trabajos vas a hacer propuestas, de esas propuestas que hagas, algunos te van a contestar y con esos que te contacten
vas a negociar el detalle fino de la propuesta. Cuando esa propuesta esté aprobada, vas a empezar a trabajar y después de realizar el trabajo vas a hacer la entrega, esperás el conforme de la persona, recibís el pago y ahí está el ciclo completo. Entonces vamos a ver ahora algunos consejos prácticos